cuando mi nuera levantó su copa en plena cena de Navidad y anunció con una sonrisa fría: a partir de hoy, yo voy a administrar todo de la familia. Suegra, tu tarjeta fue cancelada. Sentí como si me arrancaran el aire de los pulmones. El comedor empezó a darme vueltas y las piernas me temblaron al ver que mi propio hijo bajaba la mirada sin defenderme. Creían que me habían vencido por ser vieja, pero cometieron un error fatal. Olvidaron quién era la verdadera dueña de todo. Suscríbete ahora y activa la campana para no perderte ningún detalle, porque el giro final de esta historia te dejará helada. Esta es una lección de vida real que toda madre necesita escuchar para aprender a blindar su dignidad y su patrimonio. Te aseguro que querrás quedarte hasta el último segundo para ver cómo recuperé lo que es mío. Me llamo Consuelo Garza, tengo 68 años y vivo en San Pedro Garza García, Nuevo León. Soy una mujer orgullosa que construyó su patrimonio ladrillo a ladrillo junto a su esposo durante 40 años. Esta es la historia de la noche más difícil de mi vida, donde tuve que protegerme de mi propia sangre. El olor a leche, bronca hirviendo en el cazo de cobre, es lo único que logra calmarme los nervios esta mañana. Estoy aquí, parada en medio de esta cocina inmensa que parece de revista, con islas de granito y electrodomésticos que ni sé prender, batiendo la cajeta para hacer las glorias como me enseñó mi abuela. El chef, ese muchacho estirado que contrató mi hijo para que no me cansara, se me queda viendo desde la esquina con cara de susto. Seguramente piensa que doña Consuelo Garza, la matriarca de San Pedro Garza García, se volvió loca por estar manchada de harina y no es un martes a mediodía, pero él no sabe. Ese huerco no tiene ni idea de que, antes de las mansiones y los choferes, antes de que el apellido Garza significara dinero en Monterrey, Humberto y yo vendíamos estos mismos dulces afuera de las obras para completar la renta del mes. Ese olor a leche quemada no es suciedad para mí, es memoria. Es lo que me recuerda quién soy cuando todo este lujo amenaza con borrarme. De pronto, el silencio sepulcral de la casa se rompió. Escuché el rugido de los motores allá afuera, en la rotonda. Son las camionetas blindadas. Ya llegaron. Sentí un vuelco en el estómago, y no fue de alegría por ver a mi familia, sino esa ansiedad fría que me ha estado carcomiendo el pecho últimamente. Y luego escuché ese sonido inconfundible que ya me pone los pelos de punta. Tac, tac, tac. Son los tacones de Patricia, golpeando el piso de mármol del recibidor con una fuerza innecesaria, como si quisiera quebrarlo a cada paso, como si estuviera marcando su territorio. Entró a la cocina, como entra siempre, sin pedir permiso, como si fuera la dueña del aire que respiramos. Me barrió con la mirada, deteniéndose en mi delantal sucio, y soltó una de esas risitas suyas que parecen cubitos de hielo chocando en un vaso. Ni siquiera me dio los buenos días. Empezó a decir que la casa olía a rancho, que qué vergüenza si llegaban visitas. Se puso a criticar las cortinas, diciendo que esa decoración ya estaba muy anticuada, que el estilo de Humberto ya pesaba mucho y que urgía modernizar, poner todo gris y frío. Minimalista le dicen ahora. Yo seguí moviendo la pala de madera, sintiendo cómo me hervía la sangre, pero me mordí la lengua. A palabras necias, oídos sordos, decía mi viejo, pero no fue su falta de educación lo que me heló la sangre, fue lo que soltó después, así, ligerito, como quien comenta el clima mientras se servía agua de una botella que cuesta más que un salario mínimo. Me dijo que ella y Rogelio habían tomado la libertad de contratar unos auditores externos para la empresa familiar. Dijo que era un regalo para mí, para que yo ya no me molestara revisando libros contables ni firmando cheques, para que por fin descansara y me dedicara a mis nietos o a viajar. Lo dijo con una dulzura falsa, de esas que empalagan y dan náuseas, asegurándome que era por mi bien, porque a mi edad ya no debía preocuparme por el dinero. Dejé de batir la leche. El cazo seguía en el fuego, pero yo me quedé helada. Busqué a mi hijo con la mirada. Rogelio venía entrando detrás de ella, pero no venía derecho. Entró cabizbajo, arrastrando los pies, aflojándose la corbata como si le apretara la culpa. No me sostuvo la mirada. Mi Rogelio, mi muchacho,
el que yo cargué en la espalda mientras cargaba bultos de cemento en la ferretería, ahora no tenía el valor de ver a su madre a los ojos. Humberto, viejo, ¿cuánto me haces falta en este momento? Si estuvieras aquí, ya los hubieras sentado de un grito. Pero estoy sola, y ese silencio de mi hijo, esa forma en que se escondió detrás del hombro de su mujer, me gritó más fuerte que cualquier insulto. Hay una electricidad en el aire, una tensión que huele a peligro. Mi instinto de madre, ese que nunca se equivoca, me dice que esto no es un regalo. Algo traman. Creen que porque soy vieja y me gusta cocinar mis propios dulces, ya se me olvidó cómo se maneja el negocio, que yo misma levanté piedra por piedra. Se les olvida que yo soy del norte, y aquí las cuentas se llevan claras y el chocolate espeso. Pero al ver la nuca de mi hijo evitando mi cara, sentí por primera vez en mi vida un miedo real. No a la pobreza, esa ya la conozco. Miedo a que la sangre de mi sangre se me esté torciendo. A veces cierro los ojos y me parece mentira que toda esta fortuna haya salido de mis propias costillas. Ellos hablan de finanzas modernas y estrategias globales, pero se les olvida dónde empezó todo. Mi memoria viaja 40 años atrás, cuando estas calles de Monterrey eran puro polvo, y el sol pegaba tan fuerte que sentías que te derretía la piel. Humberto y yo no teníamos ni para el camión, pero teníamos hambre de salir adelante. Me acuerdo clarito de estar descargando un camión de cemento a las 3 de la tarde, con las manos llagadas y la espalda partida en dos. No había empleados, no había montacargas, éramos solo nosotros dos contra el mundo, y ese esfuerzo me cobró la factura más cara de mi vida. Perdí 2 embarazos, 2 angelitos que no llegaron a nacer porque su madre no soltó la caja de herramientas a tiempo. 2 veces sentí cómo la vida se me iba entre las piernas por necia, por querer levantar el negocio. Por eso, cuando por fin nació Rogelio, sentí que Dios me estaba dando una última oportunidad. Quizás ese fue mi pecado, quererle dar todo lo que yo no tuve, y ahorrarle el sufrimiento que a mí me curtió el carácter. Rogelio creció como un príncipe, aquí en San Pedro. Mientras yo tenía callos en las manos que no se quitaban ni con piedra pómez, él tenía las manos suaves, manos de licenciado que nunca han agarrado una pala. Lo mandamos a las mejores escuelas, se graduó del TEC con honores, y yo, tonta de mí, lloraba de orgullo, pensando que mi hijo era un gran señor. Por puro amor de madre, lo puse de gerente general en cuanto faltó su padre. No porque supiera manejar el negocio, sino porque yo quería que él se sintiera importante, que fuera la cabeza de la familia. Yo seguía resolviendo los problemas graves desde la cocina, pero dejaba que él se parara el cuello en las juntas. Creí que estaba criando a un líder, pero estaba criando a un inútil, que no sabe el valor de un peso ganado con sudor. Esa ceguera de madre se me empezó a caer hace apenas unas semanas, y debí haber reaccionado entonces. Rogelio llegó una tarde con un montón de carpetas bajo el brazo, con una prisa que no era normal en él. Me dijo que necesitaba mi firma urgente en unos documentos de rutina, cosas de bancos y actualizaciones, dijo. Yo estaba cansada, me acababa de tomar la pastilla de la presión y busqué mis lentes para leer, pero él no me dejó. Me puso la pluma en la mano y me urgía a rayar el papel. En ese momento noté algo que me heló la sangre. Sus manos temblaban. No era el temblor de mi edad, era el temblor del miedo, de la culpa. Mi hijo estaba sudando frío en pleno aire acondicionado. Le pregunté qué pasaba, por qué tanto apuro, y él solo balbuceaba excusas técnicas que no tenían sentido. Pero lo que terminó de abrirme los ojos fue ver a Patricia parada en el marco de la puerta, vigilándolo como un halcón. No creyeron que mi oído todavía funcionara bien, pero alcancé a escucharla clarito. Se le acercó al oído a mi hijo y le susurró que ya era hora, que tenía que hacerlo rápido, porque yo ya no entendía de finanzas modernas, y que, al final de cuentas, me estaban haciendo un favor al quitarme esa carga. Un favor, díjola muy cínica. En ese momento, firmé por puro aturdimiento, pero ese susurro se me quedó clavado en el corazón como una espina venenosa. Ahora entiendo que esos papeles no eran rutina, eran mi sentencia, y yo misma les entregué el cuchillo. Llegó la Nochebuena, pero en esta casa no se sentía el calor de la Navidad. La mesa estaba puesta como para una gala de beneficencia.
no para una cena en familia. Manteles de lino italiano que Patricia mandó traer, vajilla con filos de oro y copas de cristal de baccarat que costaban más de lo que ganaba un obrero en un año. Todo brillaba, todo era perfecto y frío, igual que el corazón de mi nuera. Estábamos todos sentados, mis nietos con sus celulares, mis compadres que invité por tradición, y en la cabecera, donde solía sentarse Humberto, estaba Rogelio. Se veía pequeño en esa silla, encogido, bebiendo vino como si quisiera ahogarse en la copa. Yo intenté comer el pavo con relleno de castañas, pero la comida me sabía a ceniza. Había una pesadez en el aire, un silencio disfrazado de música clásica de fondo que me tenía los nervios de punta. De repente, el tintineo agudo de una cuchara contra el cristal cortó la atmósfera. Fue Patricia. Se puso de pie, alisándose ese vestido rojo entallado que dejaba poco a la imaginación, y sonrió a todos los presentes. Dijo que quería hacer un brindis, un anuncio muy especial para el futuro de la familia Garza. Todos levantaron sus copas, esperando quizás la noticia de un viaje o una nueva inversión. Yo también levanté la mía, aunque la mano me pesaba como plomo. Patricia miró a Rogelio, quien se hundió más en su asiento, y luego clavó sus ojos en mí. Con una voz que destilaba veneno disfrazado de miel, soltó la bomba. Anunció delante de todos, con una calma espeluznante, que Rogelio y ella habían tomado una decisión ejecutiva por el bien del patrimonio. Dijo que, viendo mi avanzada edad y mi cansancio, habían decidido que a partir de esa misma noche yo quedaba relevada de cualquier decisión económica. Pero no paró ahí. Con una sonrisa triunfal, agregó que Patricia asumiría la administración total de las cuentas personales y de la casa. Y entonces soltó el golpe final, el que iba dirigido a mi dignidad. Dijo que mi tarjeta Black, esa que Humberto me entregó en mano hace 20 años, había sido cancelada esa misma tarde. Según ella, los auditores habían encontrado demasiados gastos innecesarios, refiriéndose a mis donaciones a la iglesia y a los dulces que compro para los niños del orfanato. Dijo que ya no tenía caso que yo manejara dinero, que si necesitaba algo, solo tenía que pedírselo a ella, y ella evaluaría si era prudente. Sentí como si me hubieran vaciado una cubeta de agua helada en la espalda. El comedor se quedó en un silencio absoluto. Mis compadres bajaron la mirada, avergonzados por mí. Sentí un frío glacial que me recorrió desde el pecho hasta las piernas, paralizándome. No lloré. Las mujeres del norte no lloramos cuando nos insultan, nos endurecemos. Por debajo de la mesa, busqué a ciegas mi rosario de plata, el que siempre llevo en la bolsa del delantal o en el regazo. Lo apreté con tanta fuerza que sentí cómo las cuentas se me clavaban en la piel, lastimándome los nudillos. Pero ese dolor físico era lo único que me mantenía anclada a la realidad, lo único que me impedía levantarme y volcar la mesa. Busqué desesperadamente la mirada de mi hijo. Rogelio, mi sangre, el niño que juró protegerme cuando enterramos a su padre. Pero Rogelio no me miró. Se dedicó a cortar su carne con una concentración ridícula, cobarde, cómplice. En ese momento entendí la magnitud de la traición. No se trataba del dinero. Yo puedo vivir con frijoles y tortillas. Yo sé lo que es la pobreza. La traición era la humillación pública. Me estaban tratando como a una interdicta, como a una anciana senil que ya no sirve para nada, y lo hacían frente a mis nietos, enseñándoles que a los viejos se les desecha cuando estorban. Ellos creen que ganaron. Vi la satisfacción en la cara de Patricia y el alivio en la de Rogelio. Creen que porque soy viuda y porque firmé esos papeles con engaños hace unas semanas, ya me despojaron de todo. Creen que la administración que mencionaron en los documentos significa propiedad absoluta. Pobres ilusos. Subestiman a la mujer que construyó este imperio, cargando sacos de cemento, cuando ellos ni siquiera habían nacido. Creen que estoy acabada. Pero mientras apretaba mi rosario, sentí que el frío en mi pecho se transformaba en algo más. Se transformaba en fuego. No saben que una madre aguanta todo, menos que le falten al respeto a la memoria de su esposo y a su propio sacrificio. Dicen que el diablo está en los detalles, pero esa noche, en mi comedor de lujo, el diablo estaba sentado a mi derecha,
vestido de seda roja y bebiendo champaña. Sin embargo, lo que Patricia y mi hijo no sabían es que el ángel vengador estaba sentado en la cabecera. En lugar de soltar el llanto o gritar como una loca, que es seguramente lo que ellos esperaban para terminar de desacreditarme, sentí que una calma absoluta me inundaba. Fue una paz fría, calculadora, la misma que sentía Humberto antes de cerrar un trato difícil. Dibujé en mi rostro una sonrisa suave, casi maternal, pero que tenía el filo de un cuchillo carnicero. Vi cómo la sonrisa triunfal de Patricia vacilaba un poco al ver que yo no me desmoronaba. Lentamente, con movimientos deliberados, bajé la mano hacia mi bolso, que reposaba en el suelo. Pude ver el alivio momentáneo en los ojos de Rogelio. Seguramente pensó que sacaría un pañuelo para secarme las lágrimas de anciana derrotada. Pobrecito, no saqué un pañuelo. Saqué una carpeta de piel vieja, gastada por los años y el uso, una que huele a tabaco y a oficina antigua. Esa carpeta que ha guardado la historia de nuestro sudor desde 1985. La puse sobre la mesa, apartando con desprecio una de esas copas de cristal carísimas. Y el sonido pesado del documento, al caer sobre el mantel, fue más fuerte que cualquier grito. Miré a mi hijo a los ojos, obligándolo a sostener mi mirada por primera vez en toda la noche, y le pregunté con una voz suave si de verdad no sabía lo que estaba haciendo. Le pregunté si realmente creía que su padre, un hombre que se hizo en la calle y que desconfiaba hasta de su sombra, me habría dejado desprotegida. Rogelio palideció. Comencé a explicarle, con la paciencia de quien le enseña a un niño a amarrarse las agujetas, que los papeles que me hizo firmar con tanta urgencia y engaños eran, en efecto, para cederle el control operativo de la gerencia. Pero ahí estaba su error de principiante, su error de licenciado de escritorio que nunca ha leído las letras chiquitas de la vida. Abrí la carpeta y puse mi dedo, ese dedo deformado por la artritis y el trabajo, sobre la cláusula tercera del acta constitutiva original. Le dije claramente que olvidó un pequeño detalle. Nuestra empresa es una sociedad anónima de capital variable. Y en esta sociedad, yo, Consuelo Garza, sigo siendo la administradora única. Le recordé que, tras la muerte de su padre, mis acciones sumadas a la parte que me corresponde por bienes gananciales me otorgan el 60% de las acciones con derecho a voto. Él podía ser el gerente todo lo que quisiera. Podía tener el título rimbombante en su tarjeta de presentación, pero legalmente, ante Dios y ante los notarios, él no es más que un empleado, mi empleado. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala, más pesado que el anterior. Para que no quedara duda, dirigí la mirada hacia el fondo de la mesa, donde estaba don Beto, nuestro contador de toda la vida, un hombre que ha visto más secretos de esta familia que el mismo cura. Don Beto, con su traje antiguo y su dignidad intacta, asintió levemente con la cabeza, confirmando mi sentencia sin necesidad de decir una sola palabra. Ese gesto fue el sello final. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Rogelio, transformándose en una máscara de terror puro. Entonces me giré hacia Patricia. Ella estaba petrificada, con la copa a medio camino de la boca. Me dirigí a ella sin alzar la voz, diciéndole que se equivocaba en algo fundamental. En esta casa y en esta empresa, la que manda soy yo. Le aclaré que el dinero que pretendía administrar, las tarjetas que quiso cancelar y los lujos de los que se rodeaba no eran suyos, ni de su esposo. Eran míos, eran el resultado de mi espalda rota y de las manos callosas de Humberto. Le dije que mientras yo viviera, ella no tocaría ni un centavo más sin mi autorización expresa. Finalmente, regresé la vista a mi hijo, a ese hombre que crié con tanto amor y que me pagó con traición. Me dolió el corazón. Sentí cómo se me partía en dos, pero sabía que tenía que hacerlo. Era la única forma de salvarlo de su propia mediocridad y de la ambición de su mujer. Lo miré fijamente y solté las palabras más difíciles que una madre puede decir. Le dije que estaba despedido. Le dije que a partir de mañana no se presentara en la oficina, que sus claves estaban revocadas y que su sueldo estaba congelado. Le dije que esto no era un castigo, sino una lección, y que no volvería a poner un pie en mi empresa hasta que aprendiera a respetar a la mujer que le dio la vida y el capital para ser quien es.
La cena había terminado. El silencio que siguió a mis palabras fue más pesado que una losa de concreto. En ese comedor tan lujoso se escuchaba hasta el zumbido del aire acondicionado. Patricia no esperó ni un segundo más. Se levantó de golpe, con esa dignidad falsa que se carga, agarró su bolsa de marca y salió taconeando con la misma furia con la que entró, pero esta vez sin mirar atrás. Ni siquiera se despidió de su esposo. Lo dejó ahí, tirado como un trapo viejo, demostrándole a todos que su lealtad llegaba hasta donde llegaba la tarjeta de crédito. Escuché el portazo de la entrada principal retumbar en toda la casa, y por primera vez en la noche respiré tranquila. Rogelio se quedó sentado, encogido en su silla, con la cabeza entre las manos. Empezó a llorar, pero no con un llanto de arrepentimiento puro, sino con el llanto de un huerco malcriado al que le acaban de quitar el juguete. Me dolió en el alma verlo así, derrotado, porque una madre nunca deja de sentir los dolores de sus hijos como propios. Me dieron ganas de correr a abrazarlo, de decirle que todo iba a estar bien, que yo arreglaba el mundo para él como siempre lo hice. Pero me detuve, me encomendé a la Virgen de San Juan de los Lagos, y le pedí templanza, le pedí fuerza para no ceder, porque si lo perdonaba ahorita, si le levantaba el castigo, lo echaría a perder para siempre. Ese baquetón necesitaba sentir el frío de la calle para valorar el calor de este hogar. Cuando al fin levantó la cara, tenía los ojos rojos y me balbuceó un perdón a medias, esperando que yo le devolviera las llaves del reino ahí mismo. Pero me mantuve firme, dura como el cerro de la silla. Le dije que se fuera a su casa, que pensara en lo que había hecho, y que el lunes lo esperaba en recursos humanos, no en la gerencia, para ver si tenía la humildad de empezar desde abajo, cargando cajas, como lo hizo su padre, o si el orgullo le pesaba más que la necesidad. Se fue cabizbajo, arrastrando los pies, y don Beto, mi fiel contador, se despidió con un apretón de manos que valía más que 1000 palabras. La casa se quedó vacía de nuevo, pero esta vez no se sentía sola, se sentía limpia. Miré la mesa, todavía llena de esa comida francesa fría, y esas copas que nadie usó. Sentí un rechazo profundo por todo ese lujo prestado. Me levanté, fui a la cocina y saqué del comal un empalme de frijoles con asado de puerco, de esos que preparé en la mañana y que Patricia había despreciado por grasosos. Regresé a la cabecera de la mesa, aparté la vajilla de oro con la mano y puse mi plato de barro. Me serví un trago de tequila, derecho, como le gustaba a mi viejo. Saqué la foto de Humberto, que siempre traigo en la cartera, y la recargué contra la botella de cristal. Mientras le daba la primera mordida a mi empalme, saboreando el gusto a manteca y a tierra nuestra, brindé con él. Le dije en voz alta, para que me escucharan las paredes y los fantasmas: todavía no me retiro, viejo. Todavía hay mucha cuerda. Entendí entonces que mi error fue pensar que dándole todo a mi hijo le estaba haciendo un bien, cuando en realidad le estaba robando el carácter. Pero nunca es tarde para corregir. Las madres mexicanas no solo estamos para sacrificarnos y llorar en los rincones, estamos para construir imperios, y si hace falta, para defenderlos a capa y espada de quien sea, aunque sea de nuestra propia sangre. Porque el respeto, mijo, el respeto no se hereda, se impone. Han pasado 6 meses desde aquella Nochebuena, y el silencio en mi casa ya no pesa. Ahora se siente como una paz ganada a pulso. La ferretería sigue operando impecable bajo mi mano firme, mientras Rogelio ha tenido que aprender humildad cargando cajas en el almacén, lejos de los lujos que Patricia exigía antes de marcharse al cortársele el dinero. No ha sido fácil ver a mi hijo empezar de cero, pero sé que es la única forma de que recupere el camino que su padre y yo trazamos. El respeto hacia una madre y fundadora no se pide como limosna, se exige con autoridad. Mi consejo es claro: nunca cedan el control legal de sus empresas o bienes por culpa o presión familiar. Blinden su patrimonio legalmente para que su vejez no dependa de la gratitud ajena. ¿Y ustedes? ¿Alguna vez han tenido que ponerle un alto firme a la ambición de sus propios hijos para salvarlos? Los leo en los comentarios. Consuelo Garza, 68 años.